Bien, jóvenes, buenas noches, espero se encuentren bien. Vean, una de las laminillas que se nos faltó por comentar en la práctica de aparato respiratorio fueron los pliegues vocales. Así que me doy a la tarea de hacerles este video con el fin de analizar la histología así de manera rápida, pero lo suficiente para que logren entender qué son estas estructuras. Bien, los pliegues vocales, dejen aquí los escribo, pliegues vocales. No es otra cosa más que, como su nombre lo indica, pliegues o evaginaciones que genera la estructura de la laringe para permitir la función de la fonación en este caso, ¿sí? O sea, permiten generar la voz a partir de las vibraciones que genera el aire al ingresar por la porción respiratoria superior, que es de conducción, pasa por medio de la inhalación, atraviesa todas las porciones intermedias hasta llegar a la porción inferior, que es la respiratoria. ¿Sí? Aquí sin ningún problema. Sin embargo, el aire, el flujo de aire que ingresó hasta el alveolo, tiene que regresar nuevamente por donde ingresó. ¿Sí? En la expiración, entonces, lo que sucede es que es todo el recorrido, eh, pues vaya, de la respiración, pero de manera inversa, desde los alveolos hasta en la expiración sería hasta la cavidad bucal. Sin embargo, en todo ese trayecto van a estar chocando, por así llamar, este movimiento de aire por las estructuras adyacentes. Dígase la tráquea, dígase la epiglotis, etcétera. Lo importante aquí es que el aire va a chocar con la estructura de la laringe. ¿Sí? La laringe no es más que otro órgano tubular en el que es el paso intermedio entre la cavidad de la orofaringe y la tráquea, ¿sí? Es un espacio que es un intermedio. Entonces, el aire ingresa, bueno, sale desde los alveolos, pasa a la tráquea, atraviesa la laringe, que también es otro órgano hueco, hasta la orofaringe y por la expiración salir por cavidad bucal. O bien, si asciende más el aire, por cavidad nasal. Dígase todo esto, la laringe, ¿por qué es importante? Bien, ya lo mencionamos aquí con el tema del video. Se asentan los pliegues vocales. Pliegues vocales. O también los vocales verdaderos, porque también tenemos los pliegues ventriculares o vocales falsos, ¿sí? Que eso es el encargado de la resonancia. Esa es su función. Resonancia. Y los vocales, la fonación. Otra cosa interesante es que junto con los pliegues ventriculares que comparten la función de resonancia, o sea, hacer como profunda o bien darle función o transmisión en un punto de ya de la física del sonido, desde los hertz, el tono, esto y aquello, darle esta modificación, vaya, en pocas palabras, de la fonación, o sea, generar el sonido que se encargan los pliegues vocales, los pliegues ventriculares lo que se van a encargar es transformarla para darle cierto tono, junto con los senos paranasales, ¿sí? Paranasales. Estos dos van a estar encargados de darle resonancia, haciendo que entonces tú, con tu voz, vaya a tener las modificaciones de que sea agudo o que sea grave, ¿va? Dependiendo entonces ya todo tu genética y tu anatomía, pues puede suceder. Por eso en las cirugías de nariz, pues puede cambiar cierta parte de la voz porque la transmisión del flujo de aire puede modificar el choque o bien su conexión con estas estructuras que son los pliegues ventriculares o los senos paranasales y puede darle cierto cambio en su agudez o darle cierto aspecto de que sea grave, básicamente. Bien, todo esto es para que tengan esa introducción de por qué funcionan los pliegues vocales y cómo están relacionados con todo el aparato de la fonación, que es pliegue vocal, pliegue ventricular junto con los senos paranasales, que tenemos los maxilares, tenemos los frontales, etmoidales y esfenoidales, ¿sí? Cada uno son pares, ¿sí? Así que tenemos dos maxilares, dos frontales, dos etmoidales y dos esfenoidales, dándonos la cantidad de 8 senos paranasales, junto con los ventriculares para darle el tono y la función de voz, y que ésta ya pueda ser escuchada por la persona o el receptor en todo este
campo de la comunicación. Bien, todo esto es para decir cómo funciona la voz. Si nos vamos a la anatomía, pues bien, los pliegues vocales, como les digo, toda esta porción de acá es la laringe, antes de ingresar a la tráquea, ¿ok? La laringe la podemos subdividir en tres estructuras. Tenemos la glotis, que es la porción más... Bueno, todo esto es la laringe, no se les pase. Laringe. Pero toda su división está comprendida por tres partes. La subglotis, la glotis como tal y la supraglotis, que no están, es más que nada las estructuras que tienen en su porción y en qué nivel están. La subglotis está debajo del cartílago tiroideo, que es toda esta porción de aquí, ¿sí? La subglotis pues va a estar relacionada con el cartílago cricoides más que nada, ¿sí? El cricoides. La glotis, ahora sí, aquí van a estar asentadas las cuerdas vocales o pliegues vocales junto con el cartílago tiroides, ¿sí? Este grandote que se va acá, o la manzana de Adán. Si ustedes tocan el cuello, ese es el cartílago tiroides. Y finalmente la supraglotis está delimitada por la epiglotis, este pliegue que contiene cartílago elástico y que permite el paso de bolo alimenticio por hacia el esófago en la parte posterior para que el esófago lo pueda adentrar hasta el estómago, o bien se mantenga abierto para que la tráquea o bien el flujo de aire pueda ingresar por la laringe hasta la tráquea. ¿Sí? Esa es la función de la epiglotis y delimitada por esta misma generará a la supraglotis. Y otra, no es otra cosa más que otra porción de la laringe que hace la transición o bien la bifurcación entre el esófago y la, la vía respiratoria, básicamente. Teniendo todo esto en mente, los pliegues vocales van a estar en una porción inferior y los ventriculares en una porción superior. ¿Ven? Tengan esta imagen. Grábensela, quédensela. Ahora nos vamos a la histología. Aquí en Histology Guide, pueden checarla, vamos a encontrar un corte de laringe, como les digo. Vamos a encontrar si la misma imagen. Vemos aquí toda la porción de la laringe con su pared y cómo están cortados los pliegues. Aquí estamos viendo el pliegue vocal, que es todo esto de acá. Este es el pliegue vocal. Y el pliegue ventricular o el pliegue vocal falso, que es toda esta porción de aquí. Y recuerden, si nos vamos siguiendo el camino por este corte, encontraremos la tráquea junto con su debida histología, o bien si subimos podemos encontrar la epiglotis y más arriba a la orofaringe, ¿sí? Que es la conexión de la faringe con la cavidad bucal, o más hacia arriba la nasofaringe, que tendrá como conexión a la cavidad nasal. Bien, pero ahorita nos enfocamos en laringe. La laringe es un órgano hueco, ¿sí? Aquí solamente estamos viendo una parte de su pared, ¿sí? Es lo que estamos viendo. En el cual, ya se los dije, aquí solamente estamos destacando la estructura del pliegue vocal y del pliegue ventricular. Vean cómo están fijados a toda la histología bueno, estructuras histológicas de la garganta en este punto, ¿sí? Toda la complejidad de la faringe. De la laringe que digo. ¿Qué quiero que se queden acá? Bien. Si nos adentramos aquí, vamos a ver estos pliegues, este pliegue mejor dicho, toda esta conexión de múltiples tejidos histológicos. El pliegue vocal, como les digo, está muy desarrollado y va a poseer cierta histología que le va a permitir que se movilicen con el flujo de aire. Hagan de cuenta entonces que por respiración el flujo entra de abajo hacia arriba, choca con el pliegue y ahora sí genera las vibraciones para dar la fonación. ¿Y cómo lo describimos? Igualmente es un órgano hueco, iniciamos desde la luz hacia la periferia, observamos una mucosa. La mucosa en este punto solamente podremos delimitar el epitelio, posee un epitelio plano estratificado no queratinizado, como observan aquí, ¿sí? Todo esto de acá, una célula de la superficie plana, no está queratinizado y múltiples estratos. ¿Sí? Eso es lo que tienen que delimitar en el pliegue vocal. Si se van más hacia la inferior, observaremos que no hay lámina propia, típico de una mucosa. ¿Sí? No la están viendo. Lo que están observando es un espacio con alto contenido de tejido conjuntivo denso y irregular únicamente. Aquí la lámina propia se fue y solamente nos dejó este espacio. En la literatura se menciona que este se llama el espacio de Rinke. O de ring, si quieren oír un poco más ingleses, en el cual es solamente una cavidad y un espacio, vaya, lleno de tejido conjuntivo denso y regular. Y tiene mucho sentido porque este va a fijar al epitelio para que no se pueda lastimar
o desprender por los choques en la fonación que tenemos constantemente al día, que son múltiples veces en las que hablamos. Por eso ocupamos tejido conjuntivo denso y regular. Y ojo también, tienen epitelio plano estratificado a diferencia de toda la porción de respiratoria. ¿Por qué? Porque como les digo, los pliegues vocales están chocando constantemente, ocupan protegerse de la fricción y por ello pues el organismo lo que hace o el genoma hace que esos tengan un epitelio plano estratificado para soportar las laceraciones o lesiones. Bien, si nos vamos más, bueno, también para finalizar con el espacio de Renke, vean todas las fibras colágenas, vean los fibroblastos, vean aquí que también comprendemos arteriolas, bueno, este es un capilar, vemos aquí, este sería otro vaso sanguíneo, una arteriola, una vénula, este sería una arteriola, ¿sí? Todo esto de acá. Y ya, tejido conjuntivo, y aquí también podemos encontrar BALT, porque recuerden, seguimos en aparato respiratorio. Así que no hay lámina propia aquí, tenemos un espacio de Renke, tejido conjuntivo denso y regular. Es un análogo a una lámina propia. La lámina propia recuerden que tiene tejido conjuntivo laxo, sin embargo, este no. Sí, solamente es un análogo. Análogo es algo que es similar básicamente. Bien, ya tenemos epitelio, espacio de Renke. ¿Qué sigue? Ahora tenemos que delimitar el ligamento vocal. El ligamento vocal no es otra cosa más que tejido conjuntivo denso regular. ¿Oyen la diferencia? Denso regular. Este ligamento va a estar fijándose al espacio de Renke, que vean cómo se encuentra aquí con todas las fibras colágenas irregulares, para dar un aspecto regular. Recuerden que aquí las fibras colágenas están en un aspecto paralelo entre sí, ¿sí? Junto con los fibroblastos que se encuentran aquí adyacente. Así que van a estar en la porción más inferior. ¿Y para qué van a funcionar? Pues para la fijación, para darle este aspecto de pliegue, más que nada. Y vean cómo se encuentra aquí ya distribuido el ligamento vocal, ¿sí? Vean que las fibras de colágeno están más organizadas a comparación del espacio de Renke. Eso ya les puede dar la indicación de que hablamos del ligamento vocal. ¿Y para qué también va a servir? La conexión con el músculo vocal, que este músculo vocal ya es la porción más interna y solamente observaremos tejido muscular estriado visceral. Ojo, visceral, ¿sí? Y vean cómo se encuentran aquí las fibras. Las vemos en un corte transversal, así que solamente estaremos viendo la cara del citoplasma de la fibra. Vean cómo se encuentra de igual manera un núcleo, una célula satélite que vemos aquí, el endomicio, aquí comprendido, que es un tejido conjuntivo laxo, con sus debidos fibroblastos, vasos sanguíneos, etc. Un típico tejido muscular estriado visceral. Y aquí vemos también los espacios de Conheim, el endomicio ya los dije, forma fascículos, típico de un músculo, rodeados por un perimicio. El perimicio, vean cómo se está haciendo una transición para formar el ligamento vocal, o bien darle cierto contenido colagenoso para que forme el ligamento vocal, ¿sí? Todo esto es colágeno, con fibroblastos, vénulas, arteriolas, también mucho más fascículos, hasta formar todo el músculo vocal. Todo esto de acá es el músculo vocal. También podemos encontrar glándulas, ¿sí? En toda aquí en el espacio de Renke. Bien, esto es el pliegue vocal. Si se les pide que se lo describan, ¿qué tienen que mencionar? Anótenlo. El epitelio, que ya se los detallé, el espacio de Renke, que ya lo definimos, es tejido conjuntivo denso y regular. También encontramos el ligamento vocal, que está aquí, toda esta porción de acá, adyacente al músculo vocal, que es la última estructura que tienen que mencionar. Y también pueden destacar la presencia de glándulas seromucosas, las cuales van a estar dándole el recubrimiento necesario a toda la porción del epitelio para darle el moco y que no pueda haber entrada o bien penetrar algún patógeno hasta la pared misma en la porción más interna. Y vean aquí, todavía seguimos encontrando epitelio, pero vean, este ya no es estratificado, un plano estratificado, este ya es un epitelio respiratorio, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y ciliado, ¿sí? Porque ya estamos en las porciones de la faringe mucho más bajas, y aquí están los cilios, ¿sí? Pero si ascienden hacia lo que es como tal el pliegue vocal, van a ver que ahora sí ya es un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Ven, ya no hay cilios y solamente vemos la célula aplanada. Eso es el pliegue vocal. Ya tienen aquí entonces la laringe, porción inferior descrita. Y la porción superior, que ya es el pliegue ventricular, este también similar a un pliegue vocal pero más involucionado. Aquí de igual es un órgano hueco, o sea igual de la complejidad de la laringe, así que se inicia desde
la luz hacia la periferia. Comprendemos un epitelio respiratorio, un cilíndrico pseudoestratificado y ciliado, ¿sí? Porque ese no está encargado de hacer fricción como lo hace el pliegue vocal. Este únicamente lo que va a realizar es formar una cavidad que es la cavidad de la glotis. Todo esto de acá es la cavidad de la glotis, lo que va a permitir generar el efecto de la resonancia para darle el aspecto de que sea agudo o que sea grave, ¿sí? Y aquí ven, recuerden que el pliegue ventricular siempre va a estar arriba. Entonces detallan un epitelio respiratorio, también vamos a mencionar el espacio, pues podría ser de Rank también, aquí descrito, junto con un tejido conjuntivo altamente colagenoso, tiene muchas fibras. También vamos a observar vasos sanguíneos, también veremos el BALT en este punto. También muchos colágenos, aquí fibras de colágenas aquí distribuidas. Y ojo, aquí no hay músculo como lo vimos anteriormente. Aquí lo que vamos a encontrar es glándulas seromucosas, porque como les digo, el pliegue vocal, el pliegue ventricular no está capacitado para dar ese aspecto de fricción entre cada una de ellas, ¿sí? Y de igual manera, vemos los adenómeros con múltiples células serosas, células mucosas, como les digo, para dar el recubrimiento necesario a este órgano como tal. ¿Sí? También veremos adipocitos, más fibras de colágeno, pero mucho más atenuadas en tanto a su distribución, vaya. ¿Qué más? Ojo, aquí les había mencionado que podía ser un análogo al espacio de Rank, sin embargo no, ¿sí? No es tejido conjuntivo tan denso y regular. Este está dando una apariencia similar a una lámina propia, así que digamos que es un mixto entre un tejido conjuntivo denso y regular y un tejido conjuntivo laxo. Así que esa es la histología del pliegue ventricular. Mencionan el epitelio, su lámina propia, junto con su tejido conjuntivo ya definido, el contenido más interno que pues sigue formando ya la lámina propia y la cantidad de glándulas. En este punto las glándulas pueden ser pues sí, definidas como seromucosas, ya vieron las células y finalmente los adipocitos. Y bien también en la laminilla que se les mencione, definir la cavidad glótica, como les mencionamos. Pliegue vocal, pliegue ventricular, lo delimitan y forman todo este espacio. Y ya solamente para finalizar esta laminilla, van a comprender un epitelio también respiratorio en la continuidad con el pliegue ventricular, o sea, hacia arriba. Sin embargo, va a haber una transición ya más hacia el pliegue vocal, en donde ya hay efectos de fricción por la función de, vaya, de fonación, en donde vemos ya la pérdida de cilios. Vean cómo aquí ya se están perdiendo, hasta hacer la transición a un epitelio plano estratificado, no queratinizado. ¿Sí? Toda esta es la porción de la transición. Si quieren darle un punto en donde no hay transición, sería aquí. Aquí ya no hay aquí ya se está perdiendo el epitelio respiratorio y aquí ya está formándose una célula aplanada para generar el epitelio plano estratificado no queratinizado. Y básicamente es toda la histología que podemos mencionar de la laringe, específicamente pliegue vocal y pliegue ventricular. ¿Qué es lo que se les pide en su manual? Pues que solamente detallen el epitelio, el pliegue vocal, que es lo que viene aquí para que pongan sus imágenes, señalen bien las cosas, con lo que ya se los mencioné, y ya sería básicamente todo lo que se tiene que mencionar de la laringe. Cualquier duda o comentario que quieran hacerme, con todo gusto, mándenme un mensaje y se los resolveré. Hasta la próxima y nos vemos.